Henry, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Hay leyes, hay propuestas, hay duplicados de impuestos. Por favor, en resumen, ¿cuántas propuestas legislativas hay en este momento para que los ciudadanos le paguemos al Estado porque la plata se la ferió? Buenos días, un enorme gusto compartir con ustedes. Saludo a todos los queridos oyentes. Lo que vivimos hoy es un acoso impositivo. Debemos ser a lo mejor el único país en el mundo, o uno de los pocos, en que los ciudadanos y las empresas, a pesar de la manifiesta iliquidez por la gravísima crisis económica y fundamentalmente social, sanitaria, es así, humanitaria, debemos hacer exactamente lo contrario. Subsidiar al gobierno, hacer lo contrario a lo que la lógica e inclusive el Banco Mundial y hasta el Fondo Monetario Internacional recomiendan. ¿Qué es lo que recomiendan esos organismos? Pese a todas las críticas, que son los gobiernos los que deben apoyar, los que deben impulsar, los que tienen que darle tiempo de espera a las obligaciones fiscales y además créditos para que se permita reiniciar las actividades y la producción, y a los ciudadanos apoyo irrestricto. Una de las leyes que estamos tratando, ayer se cerró, doctora Coronel, en el cuarto día de debates, la ley denominada humanitaria. Yo le puedo decir que en la práctica, para cerrar la idea, es temeraria, porque ha reemplazado la solidaridad, que es algo válido, que es algo presente, que es innato, que está en nuestro ADN y que se ha podido ver en las últimas semanas, que ha complementado y en algunos casos superado la acción estatal. Esa solidaridad la han reemplazado por la voracidad del Estado contra los ciudadanos en estos momentos de tragedia. Esa es la ley más importante y el día domingo se trató en un solo debate, se lo cerró, pocas intervenciones, la denominada Ley de Reforma a las Finanzas Públicas, que es un estatismo remozado, es la misma oda al centralismo de siempre, sino que en la práctica es la misma jeringa con distinto bitoque. Y hablando de centralismo, diría yo que si existe esa regla que en toda crisis se desnudan las realidades y se deja ver de manera pública cuál es el mal con mayor impacto, sin duda. El COVID-19 dejó ver la poca capacidad de respuesta, la ineficiencia y el desconocimiento en el área de salud, básicamente, del centralismo. Se llevaron todo hace algunos años, absolutamente todo. Y de alguna manera, siempre, hasta más allá de los recursos, recordemos que al principio de año a Guayaquil se le dificultó al gobierno central aceptar que se había quedado con una suma de dinero por un concepto de IVA específicamente legislado, versus un atraso que se tiene a los municipios. Es el centralismo, Henry. Esta ley de reforma a las finanzas es un himno entonces más al centralismo. ¿Cuál es el futuro entonces para el país con una política concentradora y centralista? Lo expresamos con claridad el día domingo en ese primer debate. En lugar de corregir, el gobierno vuelve a insistir, diría yo de una forma sinuosa, en ese espíritu perverso de concentración de poder, que ya sabemos que es un modelo fracasado, con una sola diferencia. Ellos que tanto dicen que se quieren alejar de sus verdaderos orígenes, que ahora en vez de ser Semplades será el Ministerio de Finanzas el que pueda mangonear los discursos de la seguridad social integral, no solamente la seguridad social del IE, sino la policial, la militar, etcétera, y pretender vapulear la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Ha citado un ejemplo, el ejemplo de que este ministro, o sea, el titular del ministerio, es el mismo pues que no cumple con las asignaciones de ley, constitución y ley.
de recursos que pertenecen a las ciudades, no son asignaciones de gobierno, no son los cheques que iban los presidentes y los ministros en las fiestas fundacionales o independencia, no, son asignaciones que nacen de la Constitución y que obviamente la retención del IVA generado por los municipios, prefecturas, universidades que también se las han cogido, constituye una malversación de fondos. O sea, a esos que ya han venido haciendo lo que usted ha citado, son los mismos que les quieren dar el control total. Y poniéndolo en frases más coloquiales, esta ley lo que quiere hacer del ministro de Finanzas en materia presupuestaria, jugando con las palabras, haciendo que ahora todas las entidades dependan del gobierno central, es hacer que se autoproclame el ministro de Finanzas jefe de todas las funciones del Estado en materia presupuestaria. Y me permito hacer también y complementar una digresión. Ahora han dicho que no dicen lo de la seguridad social. En noviembre pasado, cuando presentaron un mamotreto de más de 400 artículos, ya estaba el tema que la seguridad social la ponían bajo la égide financiera del gobierno central. Y si se acuerdan, ¿qué fue lo que dijeron? Que había sido un error, que disculpen, por ahí sacaron unos tweets, unos influencers mal parqueados por ahí y dijeron que había sido un error, que no lo volvían a cometer, que disculpen. Bueno, el error consiste que en la nueva ley lo volvieron a poner, así que hay que estar más pilas y más avispados que nunca, porque este gobierno, desesperado por recursos ajenos y por disponer lo que no le pertenece, es capaz de hacer cualquier cosa. Y se nota porque la violación a la Constitución es terrible. Estuvimos hace un rato con la legisladora Janine Cruz analizando el petitorio, demanda que le ha presentado a la Corte Constitucional para que este órgano, dentro de su fase de seguimiento, que no es otra cosa que esta retención inconstitucional de los fondos de educación. No nos pagan a los municipios nuestras platas y quieren con esta ley asumir el control de todo. Henry, que entonces, ¿cuál es el futuro del país? Insisto en mi pregunta. Tuvimos un gobierno correísta, que ya no sé si tampoco ha dejado de serlo, pero son 13 años entonces de unas disposiciones del Ejecutivo para seguir concentrando y centralizando el manejo de recursos y políticas públicas. Pregunto, por segunda vez, ¿qué futuro nos espera, Henry? No quisiera dejar pendiente el comentario relacionado a la asambleísta Cruz y lo que ha sucedido el día de ayer, que nos convoca a todos. Creo que esto supera lo ideológico, supera lo partidista y debe ser fruto de los verdaderos consensos a los que tenemos que llegar. ¿Sobre qué se hace consenso? Sobre lo donde antes había divergencias. Pero si algo nos deja claro una vez más esta pandemia, esta tragedia, la vida lamentablemente perdida de muchos ecuatorianos, es que no puede haber afectación alguna a sectores prioritarios. Y la educación pública lo es, así como es la salud, que son la razón de ser de un Estado, para lo cual se constituyó el Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿Qué es lo que se le pidió al gobierno por parte de todo el mundo? Que reoriente el presupuesto hacia lo importante, hacia lo urgente, hacia lo social, hacia los más necesitados, hacia la educación, hacia la salud, dejar a un lado los gastos superfluos, suntuarios, innecesarios. ¿Y qué fue lo que hicieron? A lo mejor rimó, pero no es lo mismo. En vez de reorientar, recortan el presupuesto en lo social, porque educación es social. Pues eso, y me sumo a muchas voces, eso es inadmisible, eso demuestra indolencia, además de claros vicios de legalidad. En cuanto a la pregunta, el Ecuador tiene salida, debe tener salida, y retomando lo de las leyes, que es el ámbito de competencia legislativo, yo en la ley humanitaria, yo no creo en un no por el no, no creo tampoco en un rechazo y en un archivo. Creo que hay algunas cosas valiosas en ese proyecto de orden social, tienen algunos elementos que han apoyado los asambleístas pertinentes que creo que se los puede trabajar.
el tema que tiene que ver con la educación, el tema de los servicios básicos, que para mí no solamente deben ser congelados y prorrateados, sino bajados. De algo deben servir esas grandes inversiones a lo largo de décadas en el sector de generación hidroeléctrica, que hace que nosotros vendamos más barato a nuestros países vecinos y cobramos más caro a los compatriotas. Parece ser que esto ya es un software, así como somos el único país en el mundo que no deja ingresar libremente a sus propios connacionales, valga la anécdota y la aclaración. Lo que tiene que ver con la prohibición de terminar los contratos de salud prepagada, que ha sido una vieja práctica, infame por decirlo menos, para contar los contratos, por ejemplo, de los 65 años, ahora con cuestiones preexistentes. Temas laborales que no signifiquen regresión de derechos ni precarizar, pero que sí consiste en reconocer las nuevas dinámicas laborales, que a la larga son nuevas oportunidades, son una cara al futuro, y no basarse en un código anquilosado. No digo jamás poner en duda el principio prooperario, pero anquilosado. Y en eso tanto los trabajadores, los sindicatos como los empresarios debemos encontrar los puntos de consenso. Entonces, rescatando todo eso, porque hay que rescatarlo. Tengo 15 segundos. Y desechando el acoso impositivo que está constante en el artículo 3, 4 y 5, creemos que podemos aprobar una ley y darle una salida positiva al Ecuador. Gracias, Enrique Cucalón, por acompañarnos esta mañana aquí.